Lucas tenía 8 años. 8 años de risas en jardines privados, de cumpleaños con magos y globos de helio, de vacaciones en islas que ni siquiera aparecían en los mapas comunes. Pero ahora, todo eso parecía una burla cruel. Su rostro, antes lleno de curiosidad y energía, estaba pálido, casi traslúcido, como si su alma ya estuviera preparándose para partir. ¿Está dormido?, preguntó Eduardo con una voz que apenas reconocía como suya. El doctor Márquez, un hombre de cabello canoso y ojos cansados, asintió lentamente, pero no con ternura, sino con la resignación de quien ha visto demasiadas despedidas. Sí. Pero no por mucho tiempo. La enfermedad avanza rápido. Ya no responde a los esteroides. Sus órganos están fallando. Eduardo se acercó un paso, luego otro, como si temiera que el suelo se desmoronara bajo sus pies. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano diminuta de Lucas entre las suyas, tan grande, tan inútiles, y la apretó con suavidad. «Despiértate, campeón», susurró, con una sonrisa forzada que se quebraba en cada sílaba. «Vamos, que hoy prometiste enseñarme ese truco con las cartas». Pero Lucas no se movió. El doctor carraspeó, incómodo. «Señor Valdés, necesito ser claro. Los análisis son concluyentes. Es una mutación extremadamente rara del gen SMN1. No hay tratamiento aprobado. Ni siquiera en ensayos clínicos. Lo siento, pero le quedan 3 días. Tal vez menos. 3 días». Las palabras cayeron como una losa sobre el pecho de Eduardo. 3 días. Menos tiempo del que le tomaba cerrar una adquisición. Menos que el viaje a Tokio que había cancelado la semana pasada, por urgencias familiares. Y ahora no había jet privado, ni cirujano suizo, ni millón que pudiera comprar lo único que quería, más tiempo. «No», dijo, levantándose de golpe, con los ojos brillantes. «No acepto eso». «¿Cuánto cuesta traer al mejor especialista del mundo? ¿100 millones? ¿200? Dígame quién puede salvarlo y lo traeré esta noche». El doctor no retrocedió, pero su mirada se endureció. «El dinero no cura lo incurable, señor Valdés. A veces, incluso el más poderoso de los hombres solo puede sostener la mano de su hijo y decirle adiós». Eduardo se quedó helado. Miró a Lucas, luego al monitor que marcaba los latidos de su corazón, débiles, irregulares, como el tic-tac de un reloj a punto de detenerse. Y por primera vez en su vida, sintió algo que nunca había conocido, impotencia absoluta. Salió de la habitación sin decir una palabra. En el pasillo, se apoyó contra la pared fría, cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. No lloraba desde que su esposa murió en el parto. Había enterrado su dolor bajo capas de trabajo, de control, de perfección. Pero ahora todo se desmoronaba. En su despacho, se sirvió un trago que ni siquiera probó. Se sentó frente al escritorio de caoba donde había firmado contratos que movían economías, y ahora no sabía ni cómo firmar una autorización médica sin que le temblara la mano. Abrió el cajón superior y sacó una foto enmarcada, Lucas, de 5 años, riendo en la nieve, con una bufanda roja y los ojos brillantes como estrellas. «¿Por qué tú?», susurró, acariciando el vidrio con los dedos. «¿Por qué no yo?». No hubo respuesta. Solo el silencio, pesado y cruel. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. El mayordomo, don Raúl, entró sin hacer ruido, con una bandeja de café humeante. «Señor, ¿desea que llame al doctor de nuevo? ¿O al hospital de Boston?». «Todavía hay tiempo». Eduardo golpeó la mesa, haciendo que la taza temblara. «No hay tiempo, Raúl. 3 días. 3 malditos días y mi hijo se irá como su madre, sin que yo pueda hacer nada». Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro como una fiera enjaulada. Sus manos, acostumbradas a controlarlo todo, ahora se retorcían sin rumbo. «He comprado empresas, he construido imperios, pero no puedo comprar un solo minuto más para él. ¿Qué clase de padre soy?». Don Raúl bajó la vista, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Usted lo ha dado todo, señor. Lucas lo sabe.
Lo siente. No es suficiente, gritó Eduardo, y luego se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. No es suficiente. Hubo un largo silencio. Solo el tic-tac del reloj antiguo en la pared marcaba el paso implacable del tiempo que se les escapaba. ¿Y si? Comenzó Raúl, vacilante. ¿Y si hay algo que no hemos considerado? Eduardo levantó la cabeza, con los ojos rojos. ¿Qué? Hace años, cuando nació Lucas, hubo un caos en la maternidad. Una tormenta eléctrica, apagones, dicen que mezclaron historias clínicas. Yo escuché rumores. Nada confirmado. Pero, ¿y si Lucas no es su único hijo? Eduardo lo miró como si hubiera perdido la cordura. ¿Qué estás diciendo? Que tal vez hay otro. Alguien cuya sangre podría ser compatible. Alguien que ni siquiera sabe que existe. Por un instante, Eduardo sintió un destello de algo que no había sentido en días: esperanza. Frágil, temblorosa, casi ridícula, pero ahí estaba. Encuentra a esa enfermera, dijo, su voz ahora firme, aunque quebrada por la emoción. La que estuvo en el parto. Encuéntrala, aunque tengas que recorrer cada rincón de este país. Don Raúl asintió y salió rápidamente. Eduardo se quedó solo, mirando de nuevo la foto de Lucas. Afuera, el sol ya iluminaba los jardines, pero dentro de su pecho, la oscuridad seguía reinando, aunque ahora, en algún rincón remoto de esa oscuridad, brillaba una chispa. Mientras tanto, en un pequeño apartamento del barrio de San Miguel, una mujer mayor, doña Elisa, despertaba con el sonido de su viejo teléfono de línea fija. Tosió, se puso las gafas y contestó con voz ronca. ¿Decir? ¿Señora Elisa Mendoza? Preguntó una voz al otro lado. Soy del servicio de archivos del Hospital Central. Necesitamos hablar sobre un parto, del 12 de marzo de 2017. Ella palideció. Cerró los ojos. Había esperado ese llamado durante años. Sabía que algún día vendría, murmuró. Y en ese mismo instante, en una esquina polvorienta del mercado, Mateo vendía su última pulsera a una turista. No tenía idea de que, en pocas horas, su vida entera, su identidad, su pasado, su destino, iba a cambiar para siempre. Que un hermano que nunca supo que existía estaba a punto de morir, y que solo el recibir su pan diario, y el orgullo de ganarse el pan con sus propias manos. «Oye, Mateo», gritó uno de los vendedores desde su puesto. ¿Vas a ayudar hoy en el comedor o te quedas ahí soñando? Ya voy, chino. Respondió con una sonrisa cansada, ajustándose la mochila de lona llena de hilos y cuentas. Caminó entre los puestos, saludando con la cabeza, hasta que llegó al albergue Manos Unidas, un edificio viejo pero limpio, donde las paredes estaban llenas de dibujos hechos por niños que, como él, no tenían hogar. Allí, doña Lourdes, la directora, lo esperaba con una olla humeante. «Llegas tarde», dijo, pero sus ojos sonreían. ¿Otra vez vendiendo pulseras? La última me la compró una señora con acento francés. Me dio el doble. Mateo dejó la lata sobre la mesa. Toma, para la cena de hoy. Doña Lourdes lo miró con ternura. Algún día te irás de aquí, hijo. Con esa cabeza y ese corazón, no naciste para vivir en la calle. Aquí es mi casa, respondió él, mientras se ponía un delantal raído. Mientras ustedes me necesiten, no me iré. Pero en el fondo, había una pregunta que lo perseguía desde niño: ¿por qué me abandonaron? Nunca tuvo documentos, nunca supo su apellido real. Solo tenía una cicatriz en la muñeca izquierda, en forma de media luna, que doña Lourdes decía que era de nacimiento. A veces, en sueños, veía a una mujer con ojos tristes que le cantaba una nana, y luego desaparecía. Mientras pelaba papas, escuchó el ruido de un auto costoso que se detenía frente al albergue. No era común. Los ricos no venían por aquí, a menos que fuera para filmar un documental o hacer una donación con cámaras. ¿Qué quieren?, preguntó Mateo, saliendo al patio con las manos aún mojadas. Un hombre de traje oscuro, con el cabello canoso y mirada urgente, se acercó. ¿Eres Mateo?,
depende de quién pregunta. Mi nombre es Raúl. Trabajo para Eduardo Valdés. El nombre no le dijo nada. Pero algo en la forma en que el hombre lo miraba, como si lo viera por primera vez en años, le erizó la piel. No conozco a ningún Valdés, dijo, retrocediendo un paso. Tal vez no conozca su nombre. Raúl sacó una foto de su bolsillo y se la mostró. Pero a este niño, sí deberías conocerlo. En la imagen, un niño rubio, bien vestido, sonreía junto a un caballo de juguete. Mateo frunció el ceño. Luego, sin pensarlo, se tocó la muñeca izquierda. Esa cicatriz, murmuró Raúl. Es idéntica. Nació con ella. Igual que él. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Hace 11 años, en el Hospital Central, hubo un error. 2 bebés nacieron la misma noche. Uno fue entregado a una familia adinerada. El otro, desapareció del sistema. Nadie supo que fue de él. Hasta hoy. Mateo negó con la cabeza, incrédulo. Estás loco. Yo no soy, tu nombre real es Lucas Valdés, interrumpió Raúl, con voz suave pero firme. Pero el niño que creció en la mansión, también se llama Lucas. Porque ambos son gemelos. Idénticos. Separados al nacer. El aire se volvió denso. Mateo se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Todo daba vueltas. Sus recuerdos, sus sueños, esa sensación constante de que algo le faltaba, ahora tenía un rostro. Un hermano. ¿Por qué vienes ahora? Logró preguntar, con la voz quebrada. Raúl bajó la mirada. Porque tu hermano, el que creció en la mansión, está muriendo. Tiene 3 días de vida. Y tú eres su única esperanza. Mateo miró hacia el cielo, como buscando una señal. No había nubes. Solo un sol implacable, igual que el destino que lo había arrastrado hasta ese momento. ¿Y si digo que no? Susurró. Entonces él morirá. Y tú vivirás con la duda de si pudiste haberlo salvado. Fue una noche de tormenta, dijo, con la voz quebrada. Los sistemas se cayeron. 2 mujeres dieron a luz casi al mismo tiempo. Una era la esposa del señor Valdés, la otra, una muchacha sola, sin familia, que murió horas después. En medio del caos, los bebés se confundieron. Yo lo supe, pero tenía miedo. El señor Valdés era poderoso. Y la otra criatura, nadie la reclamó. Así que, dejé que se llevaran al bebé equivocado. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas. Gemelo perdido en la calle podría salvar al hijo del magnate, gritaban los titulares. ¿Un error hospitalario separó a 2 hermanos destinados a salvarse mutuamente? Mateo vio el video en el viejo televisor del albergue, rodeado de niños que lo miraban con ojos grandes y curiosos. No dijo nada. Solo apagó el aparato y salió al patio trasero, donde el viento frío de la tarde le azotaba el rostro. ¿Es verdad, Mateo?, preguntó doña Lourdes, siguiéndolo con paso lento. ¿Eres de esa familia? Él se apoyó en la pared de ladrillo, mirando al suelo. No lo sé. Pero si lo soy, entonces todo lo que he sido, es un error. No digas eso. Ella lo tomó del brazo con firmeza. No eres un error. Eres el niño que me ayudó a repartir sopa cuando tenía 12 años. El que enseñó a leer a Miguel. El que nunca pidió nada a cambio. Eso no cambia porque tengas otro apellido. Pero dentro de él, el mundo se desmoronaba. ¿Quién era realmente? ¿El hijo de un millonario que nunca lo buscó? ¿O el huérfano de la calle que sobrevivió con uñas y dientes? Ambos dolían. Ambos lo definían. Mientras tanto, en la mansión, Eduardo veía el mismo reportaje, de pie frente a la pantalla gigante de su sala. Sus manos temblaban. No de ira, sino de vergüenza. Por primera vez, veía el rostro del otro niño, su otro hijo, y no veía un extraño. Veía los mismos ojos que Lucas, la misma forma de fruncir el ceño, la misma cicatriz en la muñeca. ¿Por qué no lo buscaste?
Le preguntó don Raúl, en voz baja. Porque Eduardo tragó saliva, con la garganta seca. Porque después de que mi esposa murió, no soportaba mirar al bebé. Me recordaba su pérdida. Y cuando empecé a amarlo, ya era tarde para pensar en otro. Pensé que solo tenía uno. Solo uno, pero ahora tienes dos, dijo Raúl. Y uno de ellos está a punto de morir. Eduardo cerró los ojos. En su mente, apareció la imagen de Mateo, parado en esa esquina, vendiendo pulseras, con la ropa gastada y la mirada de quien ha visto demasiado para su edad. Y sintió algo que no esperaba, no solo esperanza, sino culpa. Una culpa tan profunda que le dolía el pecho. Esa noche, sin avisar a nadie, Eduardo condujo él mismo hasta el barrio de San Miguel. Se detuvo frente al albergue, con las manos sudorosas sobre el volante. Vio a Mateo sentado en los escalones de atrás, mirando las estrellas. Bajó del auto, con el corazón latiendo como si fuera un adolescente. Se acercó despacio, como si temiera asustarlo. «Hola», dijo, con una voz que sonaba extraña, vulnerable. Mateo se levantó de golpe, sorprendido. «¿Qué hace usted aquí?» «Quería verte, a ti. No al gemelo. A ti». Hubo un silencio incómodo. El viento movía las hojas secas entre ellos. «Usted tiene un hijo enfermo», dijo Mateo, frío. «Yo no soy su solución. Soy una persona». «Lo sé», respondió Eduardo, con los ojos húmedos. «Y si decides no ayudarlo, lo entenderé. Pero antes de que tomes esa decisión, quiero que sepas algo». Mateo lo miró, desconfiado. «¿Qué?» «Que lamento no haberte buscado. Lamento que hayas crecido sin padre, sin madre, sin nada, mientras yo daba por sentado que solo tenía un hijo. Fui ciego. Fui egoísta. Pero si me das una oportunidad, no volveré a fallarles a ninguno de los dos». Las lágrimas asomaron en los ojos de Mateo, pero las contuvo. «¿Mi madre, cómo se llamaba?» «Isabel», susurró Eduardo. «Isabel Mendoza. Era dulce. Cantaba mientras te sostenía. Murió pensando en ti». Mateo cerró los ojos. La nana de sus sueños tenía un nombre. Tenía un rostro. 3 días, dijo, abriendo los ojos de nuevo. «Si voy al hospital, no es por usted. Es por él. Por mi hermano». «Los análisis ya están en marcha», respondió Eduardo, con voz controlada, aunque temblorosa. «Pero, incluso si no eres compatible, quiero que lo conozcas. Que sepan que tienen uno al otro». Mateo no respondió. Solo asintió, apretando los labios. Llegaron a la habitación 314. La puerta estaba entreabierta. Desde el pasillo, se escuchaba el suave pitido del monitor cardíaco, lento, irregular, como el latido de un reloj a punto de detenerse. Eduardo se detuvo. «Adelante», dijo. «Yo esperaré aquí». Mateo respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, Lucas estaba recostado, con los ojos cerrados, conectado a tubos y cables que parecían hilos de una marioneta rota. Su piel era casi transparente, y sus pestañas temblaban levemente con cada respiración. Mateo se acercó despacio, como si temiera despertar a un fantasma. Se sentó en la silla junto a la cama. Miró las manos del niño, tan pequeñas, tan frágiles. Y luego, sin pensarlo, levantó su propia muñeca izquierda. La cicatriz en forma de media luna coincidía perfectamente con la de Lucas. «Hola, hermano», susurró. En ese instante, los ojos de Lucas se abrieron. Parpadeó, confundido. Lo miró fijamente, como si tratara de descifrar un sueño. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz débil. «Me llamo Mateo. Pero, también podría haberme llamado Lucas». El niño frunció el ceño, con esfuerzo. «Papá dijo que vendría alguien que me salvaría». «No sé si puedo hacer eso», dijo Mateo, con los ojos brillantes. «Pero vine. Porque tú eres parte de mí. Y yo, soy parte de ti». Lucas lo miró un largo rato. Luego,
con un movimiento lento, extendió su mano. Mateo la tomó. La piel del niño estaba fría, pero su apretón, aunque débil, era firme. «Tienes los mismos ojos que mamá», dijo Lucas, con una sonrisa apenas perceptible. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo tristeza. Era conexión. Era pertenencia. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, con la voz quebrada. «Papá me enseñó su foto. Dice que ella cantaba una nana antes de irse». «Duérmete, mi niño, que el viento te arrulla», cantó Mateo, sin pensarlo, con la voz temblorosa. Los ojos de Lucas se abrieron más. «Esa», susurró, con una chispa de vida en la mirada. «¿Tú la sabes?». «La soñaba todas las noches», confesó Mateo. «Nunca supe por qué, hasta hoy». En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Eduardo entró, con una carpeta en la mano. Su rostro estaba pálido. «Acaban de llamar del laboratorio», dijo, con voz apenas audible. «Los resultados preliminares son compatibles. Totalmente. Tu médula puede salvarlo». Mateo sintió que el aire volvía a sus pulmones. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lucas apretó su mano con más fuerza. «No te vayas», dijo el niño, con los ojos llenos de miedo. «Por favor». «No me iré», prometió Mateo, inclinándose hacia él. «Estaré aquí. Siempre». Eduardo se acercó a la cama, con los ojos llenos de lágrimas que ya no intentaba esconder. «Gracias», le dijo a Mateo, con la voz rota. «Gracias por venir». Pero Mateo no lo miró. Solo tenía ojos para su hermano. Porque en ese instante, ya no era el chico de la calle, ni el hijo perdido, ni siquiera el gemelo del millonario. Era simplemente hermano. Y mientras el monitor marcaba los latidos de Lucas, un poco más fuertes, un poco más esperanzados, el tiempo, que antes corría implacable hacia el final, pareció detenerse, solo por un segundo, para darles una oportunidad. Eduardo se puso rígido. «¿Qué pasa?». «El procedimiento debe hacerse en las próximas 48 horas. Después, el cuerpo de Lucas no resistirá el trasplante. Ya está demasiado débil». Mateo sintió un nudo en la garganta. 48 horas. Menos de 2 días para someterse a una cirugía que jamás había imaginado, para dar parte de sí mismo a un hermano al que acababa de conocer. «¿Y si algo sale mal?», preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía. «Siempre hay riesgos», respondió el doctor, con honestidad. «Dolor, infección, complicaciones. Pero tú eres joven, sano. Tu recuperación será rápida». Él no tiene otra opción. Lucas, desde la cama, los miraba con ojos enormes, como si entendiera cada palabra, cada silencio entre ellas. «No quiero que te lastimen», dijo de pronto, mirando a Mateo. Mateo se arrodilló junto a la cama, tomó su mano de nuevo. «No me van a lastimar. Solo van a sacar un poquito de lo que me sobra, para darte lo que te falta». Eduardo se acercó, con las manos temblando. «Mateo, si no estás listo, no tienes que hacerlo. Encontraremos otra forma». «No hay otra forma», interrumpió Mateo, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. «Si puedo salvarlo, lo haré. Pero quiero algo a cambio». Eduardo lo miró, sorprendido. «Lo que sea. Quiero que me digas la verdad. Toda. Sobre mi madre. Sobre por qué nunca me buscaron. Y quiero que, si esto funciona, me trates como a tu hijo. No como a un donante. No como a un milagro. Como a tu hijo». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Eduardo tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Isabel, tu madre, era una estudiante de enfermería. Vino al hospital sola. No tenía familia. Me la encontré en la sala de espera, llorando. Le ofrecí ayuda. Pasamos días juntos mientras esperaba el parto. Me enamoré de su dulzura, de su fuerza. Pero,
Cuando nacieron ustedes, ella tuvo una hemorragia masiva. Murió antes de poder abrazarlos a los dos. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Yo, estaba destrozado. Solo pude cargar a uno. Al que estaba más fuerte. Pensé que era el único. Nunca supe que había otro. Hasta hoy. Y si pudiera volver atrás, daría todo lo que tengo por haberlos criado juntos. Mateo bajó la mirada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no las secó. Entonces, prométeme que, si sobrevive, nunca más los separarás. Lo juro, dijo Eduardo, colocando una mano sobre el hombro de Mateo. Por mi vida. El doctor Márquez carraspeó. Tenemos que prepararnos ya. Mateo, necesito que vengas conmigo para los exámenes preoperatorios. Y Lucas, lo trasladaremos a la unidad de aislamiento esta noche. Mateo se levantó, pero antes de irse, se inclinó y besó suavemente la frente de Lucas. Voy a estar bien, susurró. ¿Y tú también? ¿Volverás? Preguntó Lucas, con los ojos llenos de miedo. Siempre. Y salió de la habitación, con la espalda recta, aunque por dentro temblaba. Mientras caminaba por el pasillo, una enfermera lo guiaba hacia el ala de hematología. Pero al pasar frente a la sala de archivos, vio algo que lo detuvo en seco. Una figura encapuchada salía rápidamente, con un sobre en la mano. Reconoció el logo del laboratorio de genética. ¿Quién era ese?, preguntó a la enfermera. No lo sé, respondió ella, distraída. Pero ha estado preguntando por los resultados de Valdés desde ayer. Mateo frunció el ceño. Algo no encajaba. Más tarde, en la sala de exámenes, mientras le extraían sangre, escuchó fragmentos de conversación entre dos técnicos. Raro que coincidan tanto, ¿no? Sí, casi demasiado perfecto, a menos que alguien haya manipulado los datos. El corazón de Mateo se detuvo un instante. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si no eran hermanos? ¿Y si lo estaban usando? Pero entonces recordó los ojos de Lucas. La nana. La cicatriz. La forma en que lo había mirado, como si lo reconociera desde siempre. No. Eso no. Se llamaron suavemente a la puerta. Adelante, dijo, sin levantar la vista. Era don Raúl, con una bandeja de comida que olía a consomé y pan recién horneado. No has comido en todo el día, dijo, dejándola sobre la mesita. Necesitas fuerzas. Mateo negó con la cabeza. ¿Cómo voy a comer, si no sé si esto es real? Don Raúl se sentó frente a él, con una calma que solo los años le habían enseñado. ¿Todavía dudas que sean hermanos? No dudo que sienta que lo es, respondió Mateo, con la voz ronca. Pero, ¿y si me están usando? ¿Y si solo soy un donante conveniente con la sangre correcta? Él tiene una mansión, un nombre, un padre que lo ama. Yo, soy un accidente que apareció en el momento justo. Eduardo Valdés no es un hombre que use a nadie, dijo Raúl. Es frío, sí. Orgulloso, sin duda. Pero desde que supo de ti, ha cambiado. Lo vi llorar por primera vez en 20 años. Y no fue por miedo a perder a Lucas, fue por el dolor de haberte perdido a ti. Mateo apretó los puños. Pero yo no tuve padre. No tuve casa. Dormí bajo puentes mientras se le daba a mi hermano caballos de juguete y cumpleaños con fuegos artificiales. ¿Y ahora quiere que le dé mi médula como si nada? ¿Como si el dolor de 11 años se borrara con una sonrisa y una promesa? Su voz se quebró. Las lágrimas, que había contenido todo el día, finalmente brotaron. ¿Por qué a él le tocó la vida fácil, y a mí la lucha constante? ¿Por qué él es el que merece ser salvado? Don Raúl no respondió de inmediato. Solo lo miró con una ternura que Mateo no esperaba. Tal vez no se trata de quien merece vivir, sino de quien puede ayudar a que otro lo haga. Y tú tienes ese poder. No porque seas pobre o rico, sino porque eres su sangre. Su espejo. Su hermano. Hubo un largo silencio. Afuera, el viento movía las ramas de un árbol contra la ventana.
Tengo miedo, susurró Mateo, casi sin voz. Miedo de que, después de esto, me olviden. Miedo de que, si salvo a Lucas, ya no me necesiten. O al contrario, dijo Raúl, con suavidad. Tal vez, al salvarlo, te ganes no solo a un hermano, sino a una familia entera. En ese momento, sonó el teléfono de la habitación. Mateo lo miró, vacilante, antes de contestar. ¿Sí? Mateo, era la voz débil de Lucas. No puedo dormir. ¿Puedes venir? Mateo miró a Raúl, quien asintió con una sonrisa triste. Voy, dijo. Caminó rápido por los pasillos, con el corazón acelerado. Al entrar en la habitación 314, vio a Lucas despierto, con los ojos brillantes y las mantas hasta el cuello. ¿Te duele algo?, preguntó Mateo, acercándose. No. Solo, quiero oír la nana otra vez. Mateo se sentó en la silla, tomó su mano y, en voz baja, comenzó a cantar: duérmete, mi niño, que el viento te arrulla, que el cielo te guarda con su luz de estrella, tu madre te espera en la luna más pura, y tus sueños serán su eterna centella. Lucas cerró los ojos, con una sonrisa en los labios. Ella te cantaba a ti también, ¿verdad? Sí, respondió Mateo, con la garganta cerrada. A los dos. Entonces, no estamos solos. Mateo lo miró, y en ese instante, todo el rencor, toda la injusticia, todo el dolor de 11 años se desvaneció. Porque frente a él no había un niño rico, ni un rival, ni un extraño. Había un hermano. Alguien que, como él, había perdido a su madre antes de conocerla. Alguien que, como él, había estado solo, hasta hoy. Decidió ir a ver a Lucas antes de los últimos exámenes. Empujó suavemente la puerta de la habitación 314, con una sonrisa preparada, con la nana ya en los labios. Pero lo que encontró lo paralizó. Lucas estaba despierto, sí, pero sus ojos no tenían la calidez de la noche anterior. Estaban llenos de miedo y de desconfianza. ¿Quién eres?, preguntó el niño, con una voz más fuerte de lo esperado, retrocediendo contra las almohadas. No eres mi hermano. Mateo se detuvo en seco. Lucas, soy yo. Mateo. Hablamos anoche. Mientes, gritó el niño, con los ojos brillantes de lágrimas. Mi hermano no vive en la calle. Mi hermano no huele a humo y a pobreza. ¿Tú eres un extraño? ¿Un intruso? Las palabras cayeron como cuchillos. Mateo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Lucas, por favor, intentó acercarse. No te acerques, chilló el niño, tirando una taza de agua al suelo. Quiero a mi papá. Quiero a mi verdadero hermano. En ese momento, Eduardo entró corriendo, alarmado por el alboroto. ¿Qué pasa? ¿Lucas? Él me asusta. Sollozó el niño, agarrándose a su padre. Dile que se vaya. Eduardo miró a Mateo, con una mezcla de dolor y disculpa en los ojos. Mateo, tal vez debería salir un momento. Mateo no dijo nada. Solo asintió, con la garganta cerrada. Dio media vuelta y salió de la habitación, sintiendo que cada paso le arrancaba un pedazo del alma. En el pasillo, se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Las lágrimas quemaban, pero no caían. No quería llorar. No aquí. No ahora. No es tu culpa, dijo una voz suave a su lado. Era la doctora Linares, la psicóloga del hospital. Lucas está asustado, continuó. Su mente está confundida por la enfermedad, por los medicamentos. Y ahora apareces tú, un espejo de sí mismo, pero de un mundo que no entiende. Para él, eres una amenaza a lo único que conoce, su identidad, su seguridad, su padre. Pero yo no quiero quitarle nada, dijo Mateo, con la voz quebrada. Solo quiero salvarlo. Lo sé. Y él también lo sabrá, cuando esté listo. Pero no puedes forzar el vínculo. El corazón no se ordena como un contrato. Mateo bajó la cabeza. ¿Y si ya no quiere que lo salve?
Entonces tú tendrás que decidir si lo haces por él o por ti mismo. Esas palabras lo persiguieron mientras caminaba hacia el ala de hematología. En el trayecto, pasó frente a una sala de espera llena de cámaras y periodistas. Alguien lo reconoció. Es el gemelo de la calle. ¿Vas a donar tu médula o es solo un show? ¿Te van a pagar por salvar al hijo del millonario? Las preguntas lo rodearon como avispas. Se cubrió el rostro y apuró el paso. Al llegar a la sala de exámenes, se sentó en silencio mientras le colocaban electrodos, le tomaban presión, le hacían firmar formularios. Todo era frío, mecánico. Como si su vida fuera solo un dato en un expediente. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo, sin número: no confíes en ellos. El trasplante no es lo que parece. Hay algo que no te están diciendo. Mateo sintió un escalofrío. Miró alrededor, pero todos parecían concentrados en su trabajo. ¿Quién le había enviado eso? ¿Y por qué? En ese instante, recordó al hombre encapuchado que vio salir del archivo. Recordó los susurros de los técnicos. Recordó la mirada evasiva del doctor Márquez cuando le preguntó sobre los riesgos reales. ¿Y si no se trataba solo de salvar a Lucas, sino de ocultar algo más? Pero entonces, como un eco lejano, volvió a escuchar la voz de Lucas cantando la nana con él, en la oscuridad. Y supo que, más allá de las mentiras, más allá del miedo, más allá del rechazo, había una verdad que no podía ignorar. Porque aunque Lucas lo hubiera llamado intruso, sus ojos, en algún momento de la noche, lo habían reconocido. Y eso era más fuerte que cualquier duda. Mateo apretó el teléfono en su mano, borró el mensaje y levantó la vista. Se dirigió al ala administrativa, donde recordaba haber visto al hombre encapuchado. Preguntó discretamente por los archivos del laboratorio de genética. La recepcionista, una mujer joven con gafas gruesas, lo miró con recelo. ¿Tiene autorización? Soy Mateo Valdés, dijo, usando por primera vez ese apellido con intención. Hermano del paciente Lucas Valdés. Necesito verificar algo sobre los resultados de compatibilidad. La mujer dudó, pero al ver su nombre en la lista de familiares autorizados, asintió. Espere aquí. Mientras esperaba, observó a través del cristal. Vio a un hombre de traje oscuro salir de la oficina del director médico, con un maletín en la mano. Algo en su postura le resultó familiar. Entonces lo reconoció: era el abogado personal de Eduardo, el mismo que había estado en la mansión días atrás. ¿Qué hacía aquí? Antes de que pudiera reaccionar, la recepcionista le entregó una copia de los informes genéticos. Solo 10 minutos, advirtió. Mateo se sentó en una sala vacía y abrió la carpeta con manos temblorosas. Los resultados parecían correctos: ADN idéntico, marcadores compatibles, todo en orden. Pero al hojear las páginas finales, encontró algo extraño: una nota manuscrita al margen, en tinta roja. Muestra 2 contaminada. Repetir análisis. No usar en procedimientos clínicos. El aliento se le cortó. ¿Qué demonios? En ese instante, sonó su teléfono. Era un número desconocido. ¿Mateo? Susurró una voz femenina, nerviosa. Soy la enfermera que trabajó en el parto. Doña Elisa. Escucha bien, no fue un error hospitalario. Fue intencional. Mateo se puso de pie de un salto. ¿Qué quieres decir? Eduardo Valdés no quería 2 hijos. Solo uno. La esposa murió, y él no podía lidiar con el dolor. Le dijo al jefe de enfermeras que resolviera el problema. Así que dieron al bebé más débil al sistema de acogida. Pensaron que no sobreviviría. ¿Estás diciendo que me abandonaron a propósito? Sí. Y ahora, si haces el trasplante, no será por amor, será por culpa. Y él usará tu sangre para limpiar su conciencia, pero nunca te aceptará como a su hijo. La llamada se cortó. Mateo se quedó helado, con el informe en una mano y el teléfono en la otra. Todo cobraba sentido: la prisa, la presión, la forma en que Eduardo lo miraba, con gratitud, sí, pero también con distancia.
como si ya hubiera decidido que su papel terminaba con la donación. Salió de la sala como un fantasma, con la mente en llamas. Caminó sin rumbo fijo, hasta que se encontró frente a la habitación de Lucas. A través del cristal, vio a Eduardo sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de su hijo, hablando en voz baja. Por un momento, Mateo quiso entrar, confrontarlo, gritarle la verdad. Pero entonces Lucas se movió, y sus ojos, aunque débiles, buscaron la puerta. Como si supiera que él estaba allí. Y en ese instante, Mateo entendió algo más profundo que la traición: Lucas no era culpable. Lucas era inocente. Y si no lo salvaba, moriría. Pero antes de tomar una decisión, necesitaba oírlo de su propia boca. Entró. Eduardo se levantó de inmediato. Mateo, ¿estás bien? ¿Sabías que me dieron en adopción a propósito? Preguntó, sin rodeos, con la voz temblando de rabia contenida. Eduardo palideció. ¿Quién te dijo eso? Respuesta. Hubo un silencio denso. Lucas los miraba, confundido. No, no lo sabía, dijo Eduardo, con los ojos llenos de horror. Juro por la vida de mi hijo que creí que fue un error. Si hubiera sabido que alguien, que a ellos, se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó Mateo. ¿Seguir adelante con el trasplante como si nada? ¿Usar mi cuerpo para arreglar tu pasado? No. Eduardo se acercó, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Si no quieres hacerlo, lo entenderé. Pero por favor, no dejes que él pague por mis errores. Mateo miró a Lucas. El niño tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de miedo esta vez. De súplica. ¿Tú me crees? Preguntó Lucas, con voz débil. ¿Que no fue tu culpa? Mateo se arrodilló junto a la cama. Nunca fue mi culpa, ni la tuya. Pero ahora, tenemos una elección. ¿Vas a salvarme? Sí, dijo Mateo, con la voz firme. Pero no por él. Por ti. Porque mereces vivir. Y porque, aunque el mundo nos separó, tú eres mi hermano. Y eso no lo puede cambiar nadie. Eduardo cayó de rodillas, sollozando. Gracias, gracias. Pero afuera, en el pasillo, el abogado observaba desde la sombra, con el maletín cerrado, y dentro, un sobresellado con una orden judicial que aún no había sido entregada. Al alba, sin avisar a nadie, salió del hospital. Caminó por calles aún dormidas, con las manos en los bolsillos y el alma en vilo. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba saber quién era, más allá del ADN, más allá del apellido, más allá del destino que otros habían escrito por él. Llegó al albergue, manos unidas. Doña Lourdes ya estaba despierta, preparando café en la cocina. Sabía que vendrías, dijo, sin mirarlo. El corazón siempre vuelve a casa, aunque no sepa cuál es. Mateo se sentó en la mesa de madera, con los ojos rojos. Me dijeron que me abandonaron a propósito. Que Eduardo, que mi padre, pidió que me dieran en adopción porque no quería 2 hijos. Porque no podía soportar el recuerdo de mi madre. Doña Lourdes dejó la taza frente a él y se sentó. ¿Y tú le crees? No sé. Pero si es verdad, entonces todo esto, el trasplante, la reconciliación, las promesas, es solo una forma de redimirse. No de amarme. Quizás, dijo ella, con suavidad. Pero también puede que esté descubriendo, demasiado tarde, que perdió algo que nunca supo que tenía. El arrepentimiento no es amor, pero a veces es el primer paso hacia él. Mateo miró por la ventana. Un niño pequeño jugaba solo en el patio, con una pelota desinflada. Yo también jugaba así, murmuró. Solo. Siempre solo. Soñaba con tener un hermano. Alguien con quien compartir el pan, el frío, los miedos. Y ahora lo tengo. Pero está a punto de morir. Y yo, tengo el poder de salvarlo. ¿Cómo digo que no? No lo dices, respondió doña Lourdes. Porque tu corazón ya eligió.
aunque tu mente tenga miedo. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas: ¿dónde estás? Tengo miedo. Vuelve. Mateo sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos. Y entonces, como un eco lejano, escuchó la voz de su madre, no en un sueño, sino en su memoria más profunda, cantando: duérmete, mi niño, que el viento te arrulla, pero esta vez, no era solo para uno. Era para dos. Ella nos amó a los dos, dijo, con la voz temblorosa. Aunque nunca nos tuvo en sus brazos, nos cantó a los dos. Y eso no se puede borrar. Se levantó, decidido. Tengo que volver. Doña Lourdes asintió. Pero antes, quiero que sepas algo. Tu madre no murió sola. Yo estaba allí. Mateo se detuvo en seco. ¿Tú? Sí. Trabajaba como voluntaria en el hospital. La vi sostenerlos a los dos, uno en cada brazo, aunque ya apenas podía respirar. Me miró y me dijo: cuida de ellos. Aunque el mundo los separe, que sus corazones nunca se olviden. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no era mi historia. Era la tuya. Y tenía que descubrirla por ti mismo. Mateo la abrazó con fuerza, como un hijo abraza a su madre. Gracias, por no dejarme solo. Nunca lo estuviste, susurró ella. Solo no lo sabías. Regresó al hospital al mediodía. Al entrar en la habitación 314, Lucas lo miró con los ojos llenos de alivio. Pensé que no vendrías. Prometí que siempre volvería, dijo Mateo, sentándose junto a él. Y las promesas se cumplen. Eduardo estaba en la esquina, callado, con los ojos hinchados. No se acercó. Solo asintió, con una humildad que nunca antes había mostrado. Mateo, dijo Lucas, tomándole la mano. ¿Tú también sientes que ella está con nosotros? Sí, respondió, apretando su mano. Nos está cuidando. A los dos. En ese instante, el monitor cardíaco emitió un pitido más fuerte, más estable. Como si el corazón de Lucas, al sentir la presencia de su hermano, hubiera decidido luchar un poco más. Y mientras el sol se ponía tras las ventanas del hospital, Mateo comprendió algo que cambiaría su vida para siempre: no importaba quién lo había abandonado. Lo que importaba era quién lo había encontrado. Y en los ojos de su hermano, en la voz de Doña Lourdes, en el silencio arrepentido de Eduardo, había encontrado no solo su pasado, sino su futuro. Pero afuera, en la recepción del hospital, un hombre de traje entregaba un sobre al jefe de seguridad. Dentro, una orden judicial sellada. Señor Valdés, dijo el doctor, evitando mirar a Mateo, necesitamos hablar con usted. En privado. Eduardo se levantó, inquieto. ¿Qué pasa? Ha surgido una irregularidad en los análisis genéticos. Una de las muestras fue contaminada. Hasta que no se repita el protocolo completo, el trasplante está suspendido por orden judicial. Lucas palideció. ¿Qué significa eso? Significa, Eduardo tragó saliva, con los ojos llenos de pánico, que no podemos operar. No todavía. Pero me queda menos de un día. Gritó Lucas, con la voz quebrada. No pueden hacerme esto. Mateo se puso de pie de un salto. ¿Contaminado? ¿O manipulado? El doctor evitó su mirada. Las pruebas son claras. La muestra de Mateo presenta alteraciones que podrían poner en riesgo la vida de Lucas si se procede. Eso es mentira, exclamó Mateo. Me hicieron los exámenes ayer. Estoy sano. ¿O acaso alguien no quiere que este trasplante ocurra? Uno de los hombres de traje intervino, con voz fría: Señor, esto es un asunto legal y médico. Le pedimos que coopere. Yo soy su hermano. Gritó Mateo, señalando a Lucas. No soy un sospechoso. Lucas comenzó a toser, débil pero desesperado. El monitor cardíaco emitió una alarma aguda. Duele. Sollozó. Me duele todo. Las enfermeras entraron corriendo.
Eduardo empujó a los hombres de traje hacia la puerta. ¡Fuera! ¡Ahora! Mientras estabilizaban a Lucas, Mateo se acercó al doctor, con los ojos ardiendo de furia. Dime la verdad. ¿Quién está detrás de esto? El doctor dudó. Miró a ambos lados, luego susurró: el laboratorio externo que procesó las muestras pertenece a la empresa de un socio de Valdés. Uno que perdió millones en una fusión que Eduardo canceló hace un año. Si Lucas muere, la herencia pasa a un fondo controlado por ese hombre. ¿Y si el trasplante falla por negligencia genética? Eduardo queda arruinado. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Entonces, esto no es un error. Es un asesinato disfrazado de burocracia. Exacto, dijo el doctor. Pero sin pruebas, no podemos hacer nada. En ese momento, Lucas lo llamó con una voz apenas audible. Mateo, no me dejes. Mateo corrió a su lado, tomó su mano helada. No lo haré. Te lo prometo. Pero, si no puedes donar, ¿quién lo hará? Yo encontraré la manera, dijo, con la voz firme. Aunque tenga que romper cada regla de este maldito hospital. Salió de la habitación como una tormenta. En el pasillo, encontró a don Raúl, que venía corriendo con una carpeta en la mano. Mateo. Gracias a Dios. Dijo, sin aliento. Encontré algo. En los archivos antiguos del hospital. Una copia sellada del primer análisis de ADN, el que hicieron la noche del parto. Está en una caja fuerte del sótano. Nadie lo ha tocado desde entonces. Y, si lo comparamos con los nuevos resultados, podremos probar que hubo manipulación. ¿Dónde está la caja? Sótano, ala este. Pero necesitas una clave. Y el guardia de noche es leal al abogado de ese socio. Mateo apretó los puños. Entonces tendré que ser más rápido que él. Es peligroso, advirtió Raúl. Si te atrapan, si no lo hago, mi hermano muere, interrumpió Mateo. Y eso es peor que cualquier cárcel. Mientras hablaban, una enfermera pasó corriendo, con una jeringa en la mano. Código azul en la 314. Lucas está entrando en paro respiratorio. Mateo corrió de vuelta a la habitación. Lucas jadeaba, con los labios azulados, los ojos vidriosos. No, sollozó Eduardo, arrodillado junto a la cama. Por favor, Dios, no ahora. Mateo se inclinó y le susurró al oído: escúchame. Vas a vivir. Porque yo voy a traer la prueba que necesitamos. Y nadie va a quitarte tu vida. Lucas lo miró, con una chispa de fe en los ojos. Te creo, hermano. Mateo salió de la habitación, con el corazón en llamas y el tiempo marcando su cuenta regresiva, horas menos que dulces. Ala este, caja 17, B, murmuró, repitiendo las palabras de don Raúl. Al fondo del pasillo, una puerta metálica estaba entreabierta. Dentro, una figura encorvada revisaba papeles bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio. El guardia de noche. Pero no era cualquiera, era el mismo hombre que había visto con el abogado. Mateo se escondió tras un carrito de suministros, conteniendo la respiración. Escuchó voces. Asegúrate de que la caja esté vacía antes de la medianoche, decía el guardia por teléfono. Si Valdés encuentra ese informe, todo se va al diablo. ¿Y el chico de la calle? Preguntó la voz al otro lado. No es problema. Lo tienen vigilado. Y si intenta bajar, no saldrá vivo. Mateo sintió un escalofrío. No tenía tiempo. No tenía armas. Solo tenía su nombre, su sangre, y una promesa hecha a su hermano. Tomó una decisión. Empujó el carrito con fuerza, haciendo que chocara contra la pared con un estruendo metálico. El guardia se levantó de golpe. ¿Quién está ahí? Mateo salió de su escondite, con las manos en alto. Soy yo. Mateo Valdés. Vine por lo que es mío. El guardia frunció el ceño, luego sonrió con desprecio. Ah, el hermano perdido.
¿Crees que por tener la misma cara que ese niño rico puedes entrar donde quieras? No vine por permiso, dijo Mateo, avanzando. Vine por la verdad. El guardia sacó una llave del bolsillo. La verdad está encerrada. Y tú, no tienes la clave. Pero tú sí, respondió Mateo, y antes de que el hombre reaccionara, se lanzó contra él. La lucha fue breve, desesperada. El guardia era más fuerte, pero Mateo tenía algo que él no, desesperación pura. Lo derribó contra el escritorio, le arrebató la llave y corrió hacia la caja fuerte. «¡Detente!», gritó el guardia, levantándose con sangre en la ceja. «Eso no es tuyo». «Sí lo es», gritó Mateo, introduciendo la llave. «Es mío y de mi hermano». La caja se abrió con un chasquido metálico. Dentro, un sobre amarillento, sellado con el logo del hospital y la fecha, 12 de marzo de 2017. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, un informe genético primitivo, escrito a mano, con una nota al final, gemelos monocigóticos confirmados. Muestra A, Lucas Valdés. Muestra B, Mateo Valdés. Ambos hijos biológicos de Isabel Mendoza y Eduardo Valdés. Entrega errónea documentada. Recomendación, notificar a familia. Pero al margen, en tinta negra y con firma ilegible, otra anotación, no notificar. Caso cerrado por decisión familiar. Mateo sintió que el mundo se detenía. Lo sabía, susurró. Lo sabían desde el principio. En ese momento, el guardia lo agarró del cuello y lo estrelló contra la pared. «Dame eso», rugió. «Nunca», gritó Mateo, y con un movimiento brusco, lanzó el informe hacia el pasillo, donde una figura apareció de repente. Era don Raúl. «Corre, Mateo», gritó, atrapando el documento. «Yo lo detengo». Mateo dudó un segundo, pero el rostro de Lucas, pálido y luchando por respirar, apareció en su mente. «Gracias», gritó, y salió corriendo escaleras arriba. Detrás, escuchó un golpe sordo, un grito, y luego silencio. No miró atrás. Subió los peldaños de dos en dos, con el pecho ardiendo, con las piernas temblando, con el alma en llamas. Al llegar al tercer piso, vio a Eduardo en el pasillo, pálido como un fantasma. «Mateo», gritó. «Lucas, está peor». «Tengo la prueba», dijo Mateo, mostrando el sobre. «Tenemos que ir con el director del hospital. Ahora». Corrieron juntos, como dos hombres que por primera vez compartían no solo un hijo, sino un destino. Al entrar en la oficina del director, Mateo lanzó el informe sobre el escritorio. «Lea esto. Y luego dígame si el trasplante debe cancelarse». El director, un hombre anciano de barba blanca, leyó el documento con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío, esto es un crimen». «Entonces actúe», exigió Eduardo, con la voz rota. «Mi hijo se está muriendo». El director tomó el teléfono. «Llamaré al laboratorio central. Si los nuevos análisis coinciden». «Con este informe, el trasplante se hará esta noche. Sin importar las órdenes judiciales». Mateo cerró los ojos, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias». Pero en ese instante, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas, escrito con dedos débiles. «Vuelve, por favor. No quiero irme sin verte». Mateo salió corriendo de la oficina, dejando atrás el miedo, la duda, la traición. Solo llevaba consigo una certeza: su hermano lo necesitaba. Y esta vez, no llegaría tarde. Cuando Mateo entró, sin aliento, con el pelo despeinado y las manos temblorosas, Lucas giró apenas la cabeza. «Pensé que no vendrías», susurró, con una voz que apenas rozaba el aire. Mateo se arrodilló junto a la cama, tomó su mano con suavidad, como si temiera que se rompiera. «Te dije que siempre volvería. Y esta vez, no me iré hasta que estés bien». Lucas esbozó una sonrisa débil. «Duele menos, cuando estás aquí».
Entonces me quedaré, dijo Mateo, con la voz quebrada. Todo el tiempo que haga falta. Hubo un silencio. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles, como si el mundo entero contuviera la respiración. ¿Sabes por qué te creo?, preguntó Lucas, mirándolo con ojos que, a pesar de la fiebre, brillaban con claridad. Porque cuando me miras, veo a mamá. Mateo sintió que el alma se le partía en dos. Ella nos miraba así a los dos, ¿verdad? Sí. Como si fuéramos un milagro. Las lágrimas de Mateo cayeron sin control. No las contuvo. No esta vez. Lo siento, por no haber estado contigo antes. Por no saber que existías. No es tu culpa, dijo Lucas, apretando su mano con una fuerza sorprendente. Pero ahora, estás aquí. Y eso es lo que importa. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Eduardo entró, con los ojos rojos y la postura de un hombre que ha perdido todo, excepto la esperanza. El director acaba de confirmar, dijo, con voz temblorosa. Los nuevos análisis coinciden con el informe original. Eres compatible. El trasplante se hará en 3 horas. Lucas cerró los ojos, aliviado. Pero Mateo lo notó, su hermano estaba exhausto. Cada palabra le costaba más que la anterior. No tengo 3 horas, murmuró Lucas. Si las tienes, dijo Mateo, inclinándose hacia él. Porque yo no voy a dejar que te vayas. No ahora. No después de encontrarte. Eduardo se acercó, se arrodilló al otro lado de la cama, y por primera vez, tomó la mano de Mateo junto con la de Lucas, uniendo a sus 2 hijos en un solo gesto. Perdónenme, dijo, con la voz rota. Perdónenme por no haberlos visto antes. Por no haberlos protegido a los 2. Pero si me dan una oportunidad, juro que nunca más los separaré. Lucas abrió los ojos y miró a su padre. No con rencor. No con miedo. Sino con una ternura que solo los niños moribundos parecen poseer. Ya no importa, papá, dijo. Lo importante es que estamos juntos ahora. Mateo sintió que algo dentro de él se sellaba. No era solo el vínculo de la sangre. Era el perdón. Era la familia. Era el amor que, aunque llegara tarde, aún podía sanar. Voy a donarte mi médula, le dijo a Lucas, con una sonrisa trémula. Y cuando despiertes, te enseñaré a hacer pulseras. Y a jugar en la calle. Y a cantar la nana como mamá. Y yo, te enseñaré a montar a caballo, respondió Lucas, con los ojos ya cerrándose. Y a no tener miedo, de los ricos. Ambos rieron, aunque fuera con el alma partida. Eduardo los miró, y por primera vez en 11 años, no vio a un hijo enfermo y a un extraño. Vio a sus hijos. A sus gemelos. A su redención. Gracias, susurró, más para el cielo que para ellos. Gracias por traérmelos de vuelta. Y mientras el reloj marcaba las últimas horas antes del trasplante, en aquella, ¿estás seguro de esto?, dijo el doctor Márquez, deteniéndolo en la puerta. Aún puedes decir que no. No, respondió Mateo, sin dudar. Ya dije que sí. Y no me arrepiento. El doctor asintió, con respeto en los ojos. Entonces firma aquí. Y prepárate. La extracción comenzará en 20 minutos. Mientras firmaba, su teléfono vibró. Era un mensaje del abogado de Eduardo. El juez acaba de emitir una orden de emergencia. Sin vínculo legal comprobado, no puedes donar. Necesitas una resolución judicial que te reconozca como hermano biológico. Tienes menos de 1 hora. Mateo sintió que el suelo se hundía. ¿Qué pasa?, preguntó el doctor, notando su palidez. No tengo los papeles, dijo, con la voz quebrada. Legalmente, no soy su hermano. Pero los análisis lo prueban. No importa. La ley no se mueve con ADN, se mueve con sellos. Corrió hacia la habitación de Lucas, con el corazón en la garganta. Al entrar, vio a Eduardo hablando por teléfono, furioso. No me importa quién sea el juez.
Mi hijo se está muriendo. Eduardo, dijo Mateo, interrumpiéndolo. Necesitamos una audiencia. Ahora. O todo esto será en vano. Eduardo lo miró, con los ojos llenos de desesperación. No hay tiempo. Ni juez, ni abogado, ni tribunal va a moverse en una hora. Si lo harán, dijo una voz desde la puerta. Era doña Lourdes. Detrás de ella, una mujer de traje impecable y mirada firme. Ella es la jueza Mónica Rivas, dijo doña Lourdes. Fue alumna mía en la universidad. Y conoce el caso. La jueza entró, con una carpeta en la mano. He revisado el informe original del hospital, los nuevos análisis, y la denuncia por manipulación genética. Si lo que dicen es cierto, esto no es solo un asunto familiar. Es un crimen contra la vida. Entonces, ¿nos ayudará?, preguntó Mateo. La ley no permite audiencias relámpago, dijo la jueza, con una pausa dramática. Pero la justicia sí. Se acercó a la cama de Lucas, lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor. ¿Cuánto tiempo le queda? Menos de 2 horas, respondió Eduardo, con la voz quebrada. La jueza asintió. Entonces tendremos la audiencia aquí. Ahora. En esta habitación. Llamaré a un secretario, a un fiscal de guardia, y a un representante del hospital. Ustedes traigan a sus testigos. En 20 minutos, la habitación 314 se transformó en una sala de justicia improvisada. Doña Elisa, la enfermera jubilada, llegó con las manos temblorosas. Don Raúl trajo los registros del albergue. El doctor Márquez presentó los informes médicos. Y Mateo, de pie junto a la cama de su hermano, sostuvo el informe original como si fuera una reliquia sagrada. La jueza escuchó en silencio. Luego, miró a Mateo. ¿Por qué quieres hacer esto? Sabes que legalmente no estás obligado. Podrías irte, y nadie te culparía. Mateo miró a Lucas, que lo observaba con ojos débiles pero llenos de fe. Porque no se trata de leyes, dijo, con la voz firme. Se trata de sangre. De familia. De un hermano que me encontró cuando yo ni siquiera sabía que lo tenía. Y si no lo salvo, no podré vivir conmigo mismo. Hubo un silencio profundo. Hasta el monitor cardíaco pareció contener la respiración. La jueza se levantó. Por la autoridad que me confiere el Estado, y en nombre del derecho a la vida, reconozco a Mateo Valdés como hermano biológico y donante compatible de Lucas Valdés. El trasplante podrá realizarse de inmediato. Eduardo cayó de rodillas, sollozando. Gracias, gracias. Mateo tomó la mano de Lucas una última vez. Voy a estar bien, susurró. Y tú también. Lo sé, dijo Lucas, con una sonrisa apenas perceptible. Porque eres mí, respira hondo, dijo una enfermera, colocándole una máscara de oxígeno. Será rápido. ¿Duele mucho?, preguntó, con la voz apenas audible. Un poco. Pero valdrá la pena. Él asintió. Cerró los ojos. Y en ese instante, como si el destino quisiera ponerlo a prueba una última vez, la puerta se abrió con violencia. «Detengan todo», gritó una voz autoritaria. Era el abogado del socio de Eduardo, acompañado por 2 guardias de seguridad. «Tengo una orden de la Corte Superior», dijo, agitando un documento. «El trasplante está prohibido hasta que se investigue la posible manipulación genética. Nadie se mueva». El doctor Márquez se interpuso. Ya hubo una audiencia judicial. La jueza Rivas autorizó el procedimiento. Esa jueza no tiene jurisdicción en casos de bioética, replicó el abogado, con una sonrisa fría. Y si alguien se atreve a operar, irá a prisión. Mateo intentó levantarse, pero las piernas le temblaban. No pueden hacer esto. Él se está muriendo. Las leyes no hacen excepciones por lágrimas, dijo el abogado, mirándolo con desdén. Solo por poder. Y tú, no tienes ninguno. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Era Eduardo, con el rostro pálido pero los ojos ardiendo. ¿Dónde está el fiscal general?,
Preguntó, sin mirar al abogado. Aquí, dijo una mujer que entró tras él, con traje oscuro y una placa en la mano. Acabo de presentar cargos penales contra su cliente por obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas médicas y tentativa de homicidio culposo. El abogado palideció. Eso es absurdo. No lo es, dijo el fiscal. Tenemos grabaciones, correos, y testigos que prueban que su cliente orquestó la contaminación de las muestras para heredar el control del Fondo Valdés. Y ahora, está interfiriendo con un procedimiento vital autorizado por un juez. Los guardias de seguridad se miraron, incómodos. Señores, dijo el fiscal, con voz firme, o se retiran, o los arresto por complicidad. El abogado retrocedió, con las manos temblorosas. Esto no ha terminado, sí, dijo Eduardo, con una calma aterradora. Terminó el día que decidieron jugar con la vida de mi hijo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio volvió a la sala. Mateo respiró hondo. ¿Podemos continuar? El doctor Márquez asintió. Prepárense. Empezamos ahora. Mientras le inyectaban el anestésico, Mateo sintió una paz extraña. No era la ausencia de miedo, sino la certeza de que, hiciera lo que hiciera, ya no estaba solo. Tenía un hermano. Tenía un padre que, aunque tarde, lo había elegido. Tenía una historia que, por fin, tenía sentido. Lucas, susurró, antes de que la oscuridad lo envolviera. Aguanta, ya voy. En la habitación de al lado, Lucas yacía conectado a decenas de cables, con los ojos cerrados, pero con una mano extendida, como si esperara que la de su hermano volviera a tomarla. Y en el pasillo, Eduardo se apoyó contra la pared, con las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Por favor, murmuró al cielo. Déjenlos vivir. Las máquinas comenzaron a trabajar. La médula de Mateo, rica, joven, llena de vida, empezó a fluir hacia una bolsa estéril, lista para ser infundida en el cuerpo de su hermano. Cada gota era una oración. Cada latido, una esperanza. ¿Lucas? Susurró, con la garganta seca. Una enfermera se acercó, con una sonrisa cansada pero cálida. Está vivo, dijo, como si esas dos palabras fueran un milagro. El trasplante fue un éxito. Ahora está en aislamiento, pero su cuerpo está aceptando las células. Mateo cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su sien. Gracias. No supo cuánto tiempo pasó. El dolor lo arrastraba de vuelta a la inconsciencia, pero cada vez que despertaba, preguntaba lo mismo, ¿cómo está Lucas? Mejor, respondían. ¿Despierto? Todavía no. Pero sus signos vitales son estables. Hasta que, al tercer día, el mismo en que los médicos habían dicho que moriría, una voz débil lo llamó desde la puerta entreabierta. Mateo. Era Eduardo. Tenía los ojos hinchados, la ropa arrugada, pero una sonrisa que,